Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy en este tutorial les dejaré la explicación de la progresión aritmética. ¿Ya? Progresión aritmética. Bueno, A sub 1 dentro de la progresión aritmética significa que es el primer término. D es la diferencia. A sub n es el enésimo término de la progresión aritmética. ¿Ya? N es el número de términos de la progresión aritmética y S sub n es la suma de los n términos de la progresión aritmética. ¿Ya? Bueno, con esto nosotros podemos definir todas las fórmulas que nos van a servir para poder desarrollar los distintos ejercicios de las progresiones aritméticas. ¿Ya? A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la diferencia? El término de adelante menos el término de atrás. ¿Ya? Eso es lo que significa a sub n menos a sub n menos 1. ¿Ya? Y por último, la suma de los n términos es n medios multiplicado por a sub 1 más a sub n, o sea que es el primer término más el último. Se suman y luego se multiplica por n y se divide por 2. Pero al ustedes sustituir a sub n por esta expresión que está acá, porque también vale a sub n, al reemplazarla les va a quedar n medios por 2 a sub 1 por n menos 1 por la diferencia. Y con todas estas fórmulas nosotros vamos a poder realizar y resolver todos los ejercicios que nos vamos a ir planteando a continuación. ¿Sí? Primer ejercicio entonces. El primer ejercicio dice calcular el término que ocupa el lugar 50 en una progresión aritmética si el primer término es 5 y la diferencia es 2. Ya, entonces para proceder en este primer ejercicio tenemos que identificar los términos. El primer término entonces nos dice que es 5, o sea que eso significa que a sub 1 es igual a 5. ¿Sí? Nos dicen que la diferencia es 2. Ya que la diferencia es 2. Y tenemos que calcular el término que ocupa en el lugar 50. Cuando habla del lugar nos referimos a la n, o sea, n es igual a 50. Entonces nos pide calcular el término a sub 50. Ya, pero para poder calcular ese término, nosotros lo que debemos hacer es pensar en esta fórmula. A sub n es igual a sub 1 más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces, a sub 50, perdón, que es un poquito grande, lo vamos a achicar. A sub 50 es tan solo a sub 1 que tiene como valor 5, ¿cierto? A sub 1 tiene como valor 5, más n que es 50, se le resta 1 y luego se multiplica por la diferencia que es 2. ¿Sí? Y esto sería 5 más 50 menos 1, eso es 49 multiplicado por 2. ¿Sí? Y por último, esto les da, al meterlo directamente en la calculadora, les da 103. ¿Sí? Entonces, el término 50 de la progresión aritmética vale 103. ¿Sí? Ese es nuestro primer ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo, ¿qué es lo que dice? Vamos a ir tratando varios ejemplitos, ¿ya? Y dice, el undécimo término de la progresión aritmética es 49 y su diferencia es 4. Encontrar el primer término. Bueno, lo primero que tenemos que fijarnos es que nos dicen cuánto vale el undécimo término. Cuando se refiere al undécimo término, se refiere al término 10 más 1 o 11.
ya, como ustedes lo quieran llamar. Y ese tiene un valor de 49. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Que su diferencia es 4. O sea que la diferencia es 4. ¿Ya? Y con estos datos vamos a calcular, ¿sí? O vamos a encontrar el primer término. Primero tenemos que saber que vamos a utilizar la fórmula general a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos nuestro a sub n, que es a sub 11, y a sub 11 entonces sería a sub 1 igual, a sub 1 más n menos 1, o sea, sería 11 menos 1 por la diferencia que nos entregan, que es 4. Y esto es igual a sub 11, que es 49. Entonces me va a quedar a sub 1 más 11 menos 1 es 10 por 4 igual a 49. ¿Sí? 10 por 4 es 40. Y esto es igual a 49. Como ustedes saben, si tenemos un 49 que se está sumando, lo pasamos hacia la derecha restando. A sub 1 es igual a 49 menos 40. Y esto les da como resultado 9. Entonces, por lo tanto, nuestro primer término para nuestra progresión aritmética tiene un valor de a sub 1 igual a 9. ¿Sí? Vamos entonces con nuestro nuestro tercer ejercicio. ¿Sí? En nuestro tercer ejercicio, ¿qué dice? El primer término del trinomio de una progresión aritmética es 5. Nos dicen que el primer término entonces de nuestra progresión es 5. Y su diferencia es 4. Y el término enésimo es 53. Hallar el número de términos, o sea, cuántos términos voy a tener en esta progresión. Ya, primero tenemos que identificar a sub 1, que nos dicen que vale 5, eso es lo primero. Lo segundo, también nos dicen que la diferencia es 4. Ya, y por último nos dicen que tenemos que identificar el enésimo término. Para nosotros va a ser 53. Entonces sería a sub n igual a 53. ¿Sí? Y nos piden calcular cuántos términos va a tener esta progresión aritmética, o hallar el número de términos. ¿Ya? Aquí voy a poner que el n es nuestra incógnita por descubrir. ¿Sí? Entonces ahí planteamos la ecuación y utilizamos la ecuación. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Y ya tengo todos estos datos, solo sustituir. ¿Cuánto vale a sub n? A sub n vale 53, entonces a sub 1, ¿cuánto vale? 5 más n menos 1, que es el término que no conozco porque ando buscando n, ¿cierto? N menos 1 por la diferencia, que vale 4. Lo primero que procedemos a hacer es tomar el 5 que está sumando, se pasa restando y me da 48, porque 53 menos 5 es 48, pero para no confundir voy a escribir 53 menos 5 igual, y este 4 va a multiplicar al n y va a multiplicar al menos 1, puede ser. Sí, pero yo lo voy a mantener de la misma manera. N menos 1 multiplicado por 4. Al realizar esta operación, 53 menos 5, eso es 48. Igual a n menos 1 multiplicado por 4. Pero como este 4 está multiplicando al n menos 1, va a pasar dividiendo el 48. Entonces me va a dar 48 dividido por 4 igual a n menos 1. Y ahí puedo sacar este paréntesis. Al realizar esta división, 48
dividido 4 es 12 y esto es igual a n menos 1 y ahora este menos que está negativo para el otro lado pasa positivo sumándose con el 12, ¿sí? Y al sumar 12 más 1 les da 13, ¿sí? Les da el valor de 13 igual a n. Entonces el valor del enésimo término, en este caso, cuando el enésimo término vale 53, hay 13 términos. Sí, hay 13 términos. Será el ejercicio número 3. Vamos a ir al ejercicio número 4. Dice determinar la progresión aritmética cuyo quinto término es 14. O sea, el quinto término vale 14 y el décimo término vale 29. Entonces tenemos que plantear este problema desde la perspectiva de, ¿cómo lo dice? Cuyo quinto término es 14. O sea que el quinto término a sub 5 es 14. Y el décimo término a sub 10 igual a 29. Entonces de aquí nos preguntamos cómo se van a escribir estos dos términos. Se escriben en función del primer término. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sería a sub 5? A sub 5 sería a sub 1 más 5 menos 1 por la diferencia. Y lo mismo con a sub 10 sería a sub 1 más 10 menos 1 por la diferencia. ¿Sí? Y cada uno de ellos es igual, la primera ecuación es igual a 14 y la segunda ecuación es igual a 29. Entonces voy a resolver esas restas, voy a multiplicar d por cada uno y voy a crear las ecuaciones. La primera ecuación sería a sub 1 más 5 menos 1 es 4, 4 por d es 4d igual a 14. Y la segunda ecuación quedaría a sub 1, 10 menos 1 es 9, sería más 9d igual a 29. Y con estas dos ecuaciones yo formo un sistema de ecuaciones, el cual lo voy a resolver a través de la vía de la reducción. Voy a tomar la primera ecuación, la voy a multiplicar por menos 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? La primera ecuación me queda menos a1 más, menos 4d igual a menos 14. Y la segunda ecuación se mantiene de la misma manera, ¿cierto? Porque no la alteré y no la multipliqué por nadie. Rápidamente, como les dije anteriormente, como vamos a utilizar el método de la reducción, por eso multipliqué por menos, porque voy a sumar ambas ecuaciones y al sumar estas dos me dan 0, menos 4d más 9d, esos son 5d, ¿sí? Igual a 29 menos 14, eso es 15. ¿Sí? Al obtener el 15, obviamente, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el 5 que está multiplicando, pasa dividiendo y sería 15 dividido 5 y eso nos da un valor de la diferencia que es 3. ¿Sí? Entonces ahora tomamos el 3 y lo sustituimos cualquiera de las dos ecuaciones. Para mí la más simple es la primera. Entonces me va a quedar a sub 1 más 4 por la diferencia que es 3 igual a 14. 3 por 4 es 12 positivo, ¿cierto? O sea, a sub 1 más 12 igual a 14. El 12 está positivo, pasa hacia el otro lado negativo con signo contrario. O sea, sería 14 menos 12. O sea que el primer término vale 2. ¿Sí? Y ahí acabamos de terminar este ejercicio determinando entonces la progresión aritmética. Recuerden ustedes que para poder determinar la progresión aritmética ustedes deben
encontrar el primer término y su diferencia. ¿Sí? Vamos por el siguiente ejercicio. Entonces, el ejercicio 5 dice: en la progresión aritmética sabemos que su sexto término es 15 y la diferencia es 3/5. Hallar el término del lugar 16. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que identificar a sub 6, el sexto término dice, sabemos que el sexto término es 15. Primer dato. Después dice que la diferencia va a ser 3/5. Y después que dice que nosotros tenemos que encontrar el puesto 16. Pero sabemos que a sub 6 es igual a 15 y esto es igual a sub 1 más n menos 1, pero recordemos que n es el valor del índice, ¿cierto? Sería 6 menos 1 por quién, multiplicado por la diferencia, que sería 3/5. Y ahí nos quedamos con esta ecuación de primer grado. 6 menos 1 es 5. Ese 5 se simplifica con el 5 de abajo. Me va a quedar 15 es igual a sub 1 más 3. Y ahora el 3 está sumando, hacia el otro lado pasa restando. Me quedaría 15 menos 3 igual a sub 1. Y esto sería igual a 12. ¿Sí? Entonces a sub 1 vale 12. ¿Sí? Veamos. Pero fíjense ustedes que me están preguntando ayer el término de la posición 16. Y ahí tenemos que volver a tomar nuestro a sub n, ¿sí? O en este caso a sub 16 es igual a sub 1 más n, que vale 16 menos 1 por la diferencia, que en este caso es 3/5, si mal no me equivoco. A sub 1 ya encontramos el valor, vale 12 más, fíjense ustedes que este da 15, simplificado con el 5 me queda un 3, o sea sería 3 por 3, eso es 9, ¿cierto? 3 por ese 3 es 9, y 9 más 12 sería 21. O sea que a sub 16 vale 21. ¿Sí? Ojalá que vayan comprendiendo. Ya voy a hacer el último ejercicio. Ya dice: determinar la progresión aritmética sabiendo que la suma del primero y el tercer término es 44 y el segundo término multiplicado por ese producto y el producto, perdón, del segundo por el primero es 418. Entonces aquí tenemos que, por estrategia, vamos a dejar el segundo término quieto y vamos a obtener el primer término en función del segundo. O sea que si yo al segundo le quito la diferencia, me da el primer término. Y obviamente el tercer término va a ser en función de quién, del segundo término, o sea sería a sub 2 más la diferencia. Y ya con esto podemos formar dos ecuaciones y formar un sistema de ecuaciones, porque dice sabiendo que el primer término más el tercer término suman 440, o sea significa que aquí está el primer término, o sea tiene ese valor, sería a sub 2 menos d más el tercer término, ahí está el tercer término, y ahí está su expresión, más a sub 2 más d, igual al último término, al tercero que sale de, el segundo término sale de aquí, que el tercer término es 44, y aquí el producto del segundo con el primero me da 418, o sea tengo que multiplicar el primer término, que es a sub 2 menos d, multiplicarlo por el segundo por el
primer término. Aquí tengo el primero y el segundo sigue siendo a sub 2. Y esto me da 418. Y aquí tenemos las dos ecuaciones. Si se dan cuenta, esta era igual, perdón, no lo anoté, igual a 4, o sea, 44. Desde la primera ecuación de aquí podemos calcular, porque si se dan cuenta se restan los d y da 0, me queda 2 a 2 igual a 44, de lo que sabemos que a sub 2 igual a 22. Obtuvimos el valor de a sub 1 y ahora me falta obtener el valor de la diferencia. Perdón, de la diferencia. Entonces, a sub 2 lo reemplazamos en la segunda ecuación. Me va a quedar, fíjense, a sub 2 vale 22 menos d por 22 igual a 418. Este 22 está multiplicando este paréntesis, pasa dividiendo, me queda 22 menos d igual a 418 partido por 22. Si ustedes meten esta operación a la calculadora, les va a dar el siguiente valor, que sería 22 menos d igual a 19. Ahora que en mi incógnita está negativa, lo voy a pasar para allá positiva, y este que está positivo lo voy a pasar negativo, o sea, me va a quedar 22 menos 19 igual a la diferencia, y al restar me da que la diferencia tiene un valor numérico de 3. Y como lo que me pedía el ejercicio era determinar la progresión aritmética, entonces recuerden que para poder determinar la progresión aritmética, lo que ustedes deben hacer es encontrar el valor de la diferencia y el valor, ¿sí?, del primer término, que en este caso se anuló, pero podemos obtenerlo fácilmente reemplazando, ¿sí?, reemplazando a sub 2, ¿sí? Si obtuve a sub 2 que vale 22 y d que vale 3, puedo determinar a sub 1. Podría eventualmente, veamos nuestro paquete de fórmula. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sí, ahí las tenemos. ¿Cuánto vale a sub n? Sí, a sub n, ya tenemos su expresión, pero acá la tenemos en función de a sub 1. Y aquí tenemos la expresión. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Sí, tenemos la diferencia que es 3. Tenemos A2 que vale, nos faltaría nada, no nos faltaría nada. Ya obtuvimos A sub 1, en este caso, bueno, A sub 2 que vale 22, y obtuvimos A sub 3, que viene siendo la diferencia en función de, obviamente, de A sub 2. ¿Sí? Así que con esto damos por terminado el tercer ejercicio.